Hola y bienvenidos y bienvenidas a esta sesión inaugural del Seminario Internacional sobre Filosofía y Pensamiento Judío en el curso 21-22 que organizamos por segundo año consecutivo la Red Internacional de Pensamiento Judío, el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid y el Grupo de Investigación Historia y Ontología del Presente en colaboración con el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones y con el Centro Sefarad Israel. En esta primera sesión de la segunda edición, digamos, del seminario, tenemos la inmensa fortuna de contar con el profesor Miguel Fater, a quien voy a presentar brevemente antes de dar la palabra. Miguel Fater es actualmente profesor de Ciencia Política en la Deakin University en Melbourne, en Australia. Se doctoró en Filosofía por la New School for Social Research en Estados Unidos, por tanto, en 1997, y ha sido profesor de Filosofía y de Ciencia Política en varias universidades estadounidenses, en Chile, en Australia. Ha sido profesor visitante también en Alemania. Sus principales áreas de investigación son la historia y la teoría del republicanismo, la biopolítica y la teología política. Sobre esta última cuestión, que particularmente me interesa, me gustaría destacar sus dos últimas publicaciones, sus dos últimos libros recientemente publicados. Son Divine Democracy, Political Theology After Carl Schmitt, publicado en diciembre de 2020 por Oxford University Press, y en especial, por la temática del libro y de nuestro seminario, Living Law, Jewish Political Theology from Hermann Cohen to Hannah Arendt, que ha sido publicado en marzo de 2021 por Oxford University Press, y donde se reconstruye la teología política judía como crítica de la soberanía y del nacionalismo, diría que con especial atención a Hermann Cohen, de quien nos va a hablar hoy, y a Franz Rosenzweig. Hoy, como digo, va a ofrecernos una conferencia titulada Cohen, Heidegger, Principios y Anarquía. Y bueno, dándote un especial agradecimiento, Miguel, por tu participación en este seminario, pues tienes con mucho gusto la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Roberto, por tu invitación. Es un gusto para mí estar aquí. Y en particular, gracias por tu estupenda traducción de este texto, que lo escribí en inglés y ahora me parece mucho mejor en tu español. Bueno, me hubiera gustado estar en Madrid, en realidad. Qué pena que no es posible. Y pensé de comenzar con una anécdota que seguramente ustedes saben. Es decir, que cuando Ortega y Gasset se encontraba estudiando filosofía en Marburgo, ahí por 1907, estaba estudiando con Hermann Cohen y parece que Hermann Cohen le pidió de hacer una especie de seminario como este o algo así parecido, un reading group sobre el Quijote. Eso siempre me ha parecido increíble, o sea, de un profesor alemán muy abierto, ¿no es cierto?, a la cultura universal. Y bueno, la cosa cómica naturalmente es que cuando Ortega vuelve a Madrid y escribe sus meditaciones del Quijote, y después empieza a cosa interesante, entonces, y de ahí voy a empezar esto, es que si eso es verdad, daría otra indicación de este extraño overlap o traspaso, traslape entre el pensamiento último, digamos, de Cohen y algo de Heidegger. Y de eso va un poco la charla hoy día. Bueno, voy a leer un poco este texto. Entonces, me gustaría comenzar rememorando la última declaración filosófica de Franz Rosenzweig antes de su temprana muerte. Se trata de un comentario acerca de la legendaria disputa de 1929 entre Heidegger y Cassirer en Davos. Rosenzweig afirmaba que, cito, Heidegger, el discípulo de Husserl, el académico aristotélico, cuya titularidad de la cátedra de Cohen solo podía ser percibida por los viejos marburgianos como una ironía de la historia del espíritu, este Heidegger representa frente a Cassirer una posición filosófica precisamente aquella de nuestro nuevo pensamiento,
cual procede por completo en línea descendente desde el último Cohen. Fin de cita. Bueno, se ha escrito mucho sobre esta declaración. Heidegger como heredero del último Cohen. ¿Cómo pudo Rosenzweig afirmar algo tan ridículo? En esta conferencia, en vez, me gustaría sugerir que si atendemos a sus interpretaciones de Platón, la afiliación de Cohen y Heidegger no solo se muestra menos paradójica, sino que también se sitúa en el corazón de uno de los debates contemporáneos acerca de la relación entre ontología y política, es decir, el debate sobre la relación entre principios filosóficos y anarquía. La filosofía europea contemporánea tendemos a asociar estos dos términos, principios y anarquía, con el libro pionero de Rainer Schurman, Le Principe d'Anarchie, Heidegger y la Question de l'Agir, publicado en francés en 1982, y que ahora en última instancia Agamben ha también hablado sobre esto. Quizás debería confesar también que estaba viviendo en París cuando leí este libro, y que fue leerlo lo que me impulsó a ir a Nueva York a estudiar filosofía con este autor precisamente, que por entonces era completamente desconocido. En este libro, Schumann se refería a las concepciones de la anarquía en Levinas y Arendt, que eran próximos a Heidegger en el periodo de la disputa de Davos. De hecho, algunos comentadores los han llamado incluso de forma algo sarcástica, cito, los hijos judíos de Heidegger. Schumann aducía de forma muy general que la destrucción heideggeriana de los principios metafísicos, es decir, de la identidad entre ser y principio, toon y arge, tenía la intención de liberar a la praxis de su posición secundaria respecto a la contemplación, y de esta manera alcanzar una concepción anárquica o libre de la acción, de acuerdo con el espíritu de la tajante división de Arendt entre filosofía y política. Más recientemente, Giorgio Agamben ha criticado a Schurman por no advertir que, cito a Agamben, el poder, es decir, argein, mandar, se constituye a través de la exclusión inclusiva de la anarquía, que la única posibilidad de pensar la genuina anarquía coincide con la lúcida exposición de la anarquía interior al poder. Es decir, lo que Agamben dice es que Schumann pensó la anarquía interior al poder, que es muy problemática, mientras lo que él está tratando de llegar es la verdadera anarquía. Bueno. Para Agamben, por tanto, habría una concepción de la anarquía que dirige secretamente toda voluntad hacia el poder y el deseo de gobierno, y una anarquía auténtica que se encuentra más allá del poder constituido del Estado y del poder constituyente de la revolución. Agamben asocia esta condición de la anarquía auténtica con la condición de inoperosidad y con la destitución de toda ley. Pero ni Schumann ni Agamben reconocen que esta inclinación anarquista en Arendt o Levinas podría haber tenido una fuente no solo heideggeriana, sino también una fuente filosófica judía en la última filosofía de Hermann Cohen. De hecho, mi tesis es que Cohen fue el primero en formular el sentido en el cual la anarquía es un principio paradójico, es decir, que hay una paradoja, la anarquía sirve de principio y los principios son anárquicos. Y fue el primero en extraer algunas de las más radicales consecuencias para la cuestión de la filosofía política, es decir, para la relación de la filosofía con la política. Bueno, ahora voy a explicar un poco de qué va esto con Cohen. Es interesante hacer notar que la cita del sofista 244a, que abre Ser y Tiempo, habla de una perplejidad acerca de lo que significa ser o on. La segunda frase de Ser y Tiempo declara su intención de regresar a la gigantomaquía sobre el ser, que tan importante fue para entender la relación entre Platón y Aristóteles. Cohen dio su interpretación de esta relación en un libro de 1904 sobre Maimónides. Como es sabido, la guía de perplejos de Maimónides fue escrita para dar respuesta a la perplejidad, es otra perplejidad, causada por la metafísica aristotélica respecto de la posible verdad de la Torá judía. El aristotelismo latino había sugerido que la Biblia era una mera guía para la acción, una moralidad convencional y que no contenía ninguna verdad filosófica universalmente vinculante, la cual debía encontrarse solo en la ontología aristotélica. En su libro, Cohen argumentaba que Platón ayudaba a Maimónides a enfrentarse a estas perplejidades, porque para Platón, filosofía y ética, conocimiento y virtud, verdad y Torah eran indisociables. A su vez, Maimónides ayudaba a Cohen a comprender de qué modo la ética filosófica de Platón
se vinculaba a los profetas hebreos y a su enseñanza mesiánica. En fondo, para Cohen, Platón era aquel que hacía posible entender la tradición de la Torá como una religión de la razón. Si, como Sócrates nos enseña, la virtud es conocimiento, entonces se sigue que la ética debe ser una ciencia. Esto presupone que el bien tiene que ser una idea, como Platón muestra en República. Para Cohen, la noción de idea en Platón tiene dos significados. El de dar cuenta, Logon Didonai, Rechenschaft en alemán, de un concepto, Eidos o Begriff, y el de una hipótesis matemática, un axioma. Los dos aspectos de la idea se relacionan del modo siguiente. El conocimiento científico da cuenta o ofrece una justificación de los propios conceptos, pero tal justificación existe gracias a axiomas o hipótesis que proporcionan el fundamento, la arge, que justifica, es decir, proporcionan el explanans o el Grundlegung de los fenómenos naturales en y como una entidad física. Ejemplos de tal arqué en la física contemporánea serían el principio de entropía en la termodinámica, o el principio de la gravedad en la mecánica clásica, o el principio de incertidumbre en la mecánica cuántica. Un modo bastante neokantiano de entender esto es que para Cohen, metafísica significa en realidad la búsqueda de los principios básicos de la naturaleza, que es lo que hace en fondo el conocimiento científico. De manera que aquí, por una parte, encontramos una reducción de la física a la ciencia natural. Sin embargo, si la ética debe ser una función de la razón, por oposición al sentimiento, la intuición, el deseo, la biología evolutiva, lo que ustedes quieran, si debe haber una ciencia del bien, entonces parecería requerirse que el bien sea él mismo un principio científico o una hipótesis. Pero puesto que estos principios pueden ser corregidos en y a través del progreso de la ciencia y con las revoluciones científicas, una fundamentación científica de la ética, según Cohen, convertiría la validez de la ética en algo en último término relativo. Cohen piensa que Platón resolvió este dilema dando a la idea del bien un estatus diferente de cualquier otra idea o hipótesis. Entre todas las ideas, solo esta era pequeña de sus días, más allá de los entes. Platón convirtió el bien en algo hipotético. Si las ideas entonces son fundamentos, el bien como idea es el fundamento infundado o no hipotético, es decir, an-arche, de todas las hipótesis o archae científicas. Por lo tanto, Cohen sugiere que la idea platónica del bien, más allá del ser, funge como una suerte de paradójico principio de anarquía o hipótesis no hipotética. Debido a esta consecuencia anárquica en el bien platónico, Cohen considera tanto posible como necesario situar la filosofía de Platón en estrecha proximidad a las enseñanzas de los profetas judíos. Cohen vinculaba la idea de bien como más allá del ser con la doctrina bíblica de la singularidad, lo que él llama Einzigkeit de Dios, como el único que verdaderamente es. Todo lo demás solo es por participación de él, o en su manera más técnica de explicar esto, mediante una correlación con Dios. El universo de los entes que están en correlación con el Dios uno se llama en la tradición judía el reino de Dios. El reino, a su vez, está atravesado por una aspiración mesiánica a la justicia. Permítanme explicar esto brevemente. Cohen interpreta la doctrina platónica de la idea del bien como más allá del ser, en el sentido de que una concepción bíblica, o más aún una concepción mesiánica de la ética o política, es la culminación de la filosofía o metafísica. Es decir, para Cohen la idea del bien muestra que la filosofía está dirigida hacia un fin que es mesiánico, ético y político. En esto se revierte la así llamada clásica prioridad de la contemplación sobre la actividad. También anticipa la posición de Schurman, pero Schurman lo escribe solo Heidegger, de acuerdo con la cual una verdadera política solo es posible después de llegar al fin de la metafísica. Pero para Cohen, este fin o final de la metafísica está ya en la idea platónica del bien. Tal como lo afirma él, cito a Cohen, la idea del bien puede ser definida como aquella hipótesis que constituye el telos o fin de la razón. Esta formulación del bien como un fin o final de la razón es sobredeterminada y ambigua. Por una parte, resuena en ella algo muy tradicional,
algo así como el propósito de la razón es conocer el más elevado principio o la más elevada causa, Dios mismo. Por otro lado, y así es como yo lo leo, la fórmula de Cohen puede entenderse en el sentido de finalizar o interrumpir la tradición metafísica. Es decir, que lo que él quiere ver es cómo la idea del bien interrumpe la misma tradición metafísica. ¿Cómo es posible esto? Yo creo que hay dos modos en los que la idea del bien puede entenderse como el fin o el propósito trascendental de todo conocimiento científico. La primera manera tiene que ver con la idea coheniana de que toda hipótesis científica o racional, todo fundamento, surge de una desfundamentación primordial, es decir, un desconocimiento primordial, respecto del cual las hipótesis o explicaciones son siempre respuestas o conjeturas tentativas dadas por nuestra razón, que es finita. Y aquí cito a Cohen que dice, lo inconocible o inexplicable es la fuente de toda explicación. En alemán es muy bonito, die Ungrundlegung wird zum Ursprung der Grundlegung. Cohen ejemplificó este punto de vista a veces mediante el cálculo infinitesimal y su principio de que lo finito es siempre una determinación de lo infinitamente pequeño, pero también lo vio en la doctrina de Maimónides de los atributos negativos de Dios, que permite una explicación racional de la nada divina de la que la creación emerge. Dicho brevemente, el punto creo en Cohen es que solo a condición de que la naturaleza sea creación, es decir, solo a condición de que todos los entes emerjan de una divina carencia de fundamento o abismo, pueden dichos entes situarse bajo explicaciones científicas, basadas en principios naturales. Es decir, pueden convertirse en objetos del conocimiento hipotético. Y aquí ustedes ven cómo Cohen trata de salvar, en fondo, eso que Aristóteles dice que no es posible. Es juntar creación y naturaleza y conocimiento científico de la naturaleza. Pero yo creo que hay un segundo sentido en el que la idea del bien es o funciona como el final de la ciencia. Y esto es que esta idea establece una meta mesiánica al conocimiento científico. Esta meta, según Cohen, es la adquisición por parte de todos de una auténtica proximidad a o conocimiento de la verdad, es decir, de Dios. Para Cohen no existe oposición entre la persecución del conocimiento científico y la expectativa mesiánica de la realización del reino de Dios en la tierra. La razón por la que la naturaleza, que gusta en ocultarse, sin embargo permite que sus principios sean descubiertos por nuestras ciencias, es que de este modo todos los seres humanos pueden alcanzar su verdadera naturaleza, es decir, su humanidad, en una condición ético-política o mesiánica situada al margen de la Iglesia y del Estado, más allá del trono y el altar. Pienso yo que este impulso mesiánico detrás de la empresa de la ciencia moderna es lo que de manera inconsciente a lo mejor provoca en la actualidad su rechazo por tantas personas. En fondo aquí el rechazo de la ciencia que vemos también hoy en día muy fuerte estaría en juego en fondo dos concepciones del mesianismo, un mesianismo interno a la ciencia y un mesianismo que viene de una concepción más tradicional, digamos, de las religiones establecidas y también del Estado en cierta parte. De forma resumida, para Cohen la posibilidad del conocimiento científico entonces está precedida a priori por una relación ético-política de anarquía que corresponde a la correlación entre Dios y su creación. Y también la posibilidad del conocimiento científico está seguida también igualmente a priori por otra relación ético-política de anarquía que corresponde a la correlación de los seres humanos con su humanidad, que es la definición de la condición mesiánica en Cohen. Así que el verdadero conocimiento científico está al comienzo y al final limitado, digamos, por estos dos conceptos de anarquía. La cuestión fundamental aquí es que Cohen pliega la doctrina platónica de las ideas o hipótesis y por tanto de todo progreso científico al esquema que ofrecen los relatos bíblicos del principio y del final, de la creación y de la redención. Y creo en este sentido, como Cohen entiende el judaísmo como una religión de la razón. No lo pudiera hacer sin Platón. En su última conferencia pública de 1916 sobre el ideal social en Platón y en los profetas,
Cohen explicó por qué la idea platónica del bien, que como vimos es anárquica, no se puede realizar en la forma de los reyes filósofos, sino solo en aquella promulgada por los profetas hebreos. Es decir, Platón se puede realizar solo de una manera judía. Para estos profetas, Dios no es la idea del bien, sino que es el bien. El correlato de este bien, pero no de la idea del bien, es el concepto de humanidad. Y Cohen dice que Platón nunca realmente llegó a desarrollar esta idea. Este concepto de humanidad en vez fue enseñado por los profetas hebreos como o en forma de amor por el extranjero, o amor del prójimo, o amor del vecino. Toda una cuestión ahí que podemos abrir más tarde. Esta idea profética de humanidad identifica el sufrimiento con el mal social, es decir, en última instancia con la pobreza, y el piadoso con el pobre y el excluido, los siervos sufrientes de Dios. Por supuesto, Cohen era consciente de que la filosofía política de Platón tenía un componente autoritario, algunos dirían incluso totalitario. Nada que ver con la anarquía y el socialismo que hablaba Cohen. Sin embargo, la cuestión para Cohen es que la teoría platónica de los filósofos reyes descansa en presupuestos no probados, en prejuicios que no se siguen de la idea del bien mismo. Entonces aquí Cohen hace una cosa muy interesante, creo, que es tratar de rescatar la idea del bien de Platón y dejar al lado, en el fondo, lo que Platón pensaba seguía de esta idea del bien, que es, en el fondo, la idea del filósofo rey. Bueno, detrás de estos filósofos rey, Cohen piensa que hay dos prejuicios de Platón que él nunca comprueba. El primero es que el conocimiento filosófico pertenece solo a unos pocos y no es alcanzable por las masas. Ahora bien, como ustedes saben, por ejemplo, alguien como Leo Strauss va a rediseñar todo el mapa partiendo de este principio fundamental de la diferencia entre los pocos y los muchos. Para Cohen era simplemente un prejuicio. El segundo supuesto es que el orden social necesita de la división entre quién gobierna y quién está gobernado. Ahora, contrario a estos prejuicios de Platón, Cohen los sustituye por dos principios bíblicos que según él siguen mucho mejor de la idea del bien. El primer principio bíblico reza así, cito a Cohen: en lo que se refiere a la relación de Dios y del ser humano, no cabe establecer diferencia alguna entre aquellos que gobiernan y aquellos que son gobernados, ni entre filósofos y no filósofos. Moisés dice que todos los miembros del pueblo de Dios sean profetas. Cohen denomina este axioma mosaico el principio de Dios y lo pone al platónico principio del conocimiento científico, estrictamente orientado al descubrimiento del arjé y a relacionar este arjé filosófico con el mandamiento político, como en los reyes filósofos. Pero creo que uno podría también llamar a este principio mosaico en hecho un principio de la anarquía, en el sentido arendtiano que ella llama el no rule o ausencia de gobierno, es decir, en el sentido de una relación política entre individuos en que la división entre quién gobierna y quién está gobernado está puesta en suspenso. El segundo principio bíblico apunta que Platón, el padre de las ideas, él mismo no cumplió con su propio idealismo, porque permanece apegado solo a la idea de la idea y se le escapa, cito a Cohen, la idea del bien en cada espíritu humano, die Idee des Gutes in jedem Menschengeiste. Este principio es fundamental para Cohen porque ofrece el fundamento de la democracia. No debería ser obedecida ninguna ley que no haya sido probada contra el juicio de todos aquellos afectados por ello. O bien, cuando de establecer un gobierno se trata, debe escucharse la opinión de todos y cada uno, y debe tenerse en cuenta el voto de todos y cada uno. La democracia no puede establecerse sobre la base de autoridad de algunos sobre otros. Para Cohen, la idea judía del reino entonces tiene un carácter claramente democrático. Bueno, esa era mi exposición un poco de Cohen y espero que ilustré en qué sentido relaciona a Platón la ciencia con una política y un principio anárquico. Cohen trata de, ahora paso un poco a Heidegger. Cohen trata de pensar la solidaridad de filosofía y política mesiánica a través de la doctrina platónica de la idea. Él advierte de que si en vez seguimos a Aristóteles y atacamos las doctrinas de las ideas, entonces la idea de que el ser o la naturaleza tiene un comienzo y un final pierde su soporte filosófico
y necesariamente tenemos que terminar con la creencia en la eternidad del mundo. Esto también implica que el verdadero conocimiento es exclusivamente el conocimiento científico de la naturaleza. La virtud ética, por lo mismo, deja de ser verdadero conocimiento y se convierte en algo secundario o menor, una convención generalmente aceptada o una verdadera opinión, quizás incluso un dogma o incluso mera fe. Para Cohen, si Aristóteles está en lo correcto en su crítica a Platón, entonces la naturaleza deja de poseer un principio sobrenatural. O para hablar con Marx, el reino de la necesidad nunca se convertirá en el reino de la libertad. Da la casualidad de que este es exactamente el punto de vista tomado por Heidegger en sus lecciones de 1924 y 25 sobre el sofista de Platón. El punto de vista de Aristóteles es el verdaderamente filosófico. Eso es lo que Heidegger argumenta. Sin embargo, Heidegger está en desacuerdo con la creencia de Cohen, según la cual si abandonamos la idea platónica del bien, entonces la filosofía se reduce a la búsqueda de los fundamentos naturales de los fenómenos, es decir, se reduce a ciencia natural. En lugar de esto, Heidegger promueve la idea de que solo mediante el retorno a la ontología aristotélica se puede pensar una metafísica anárquica. Ahora, veamos en qué consiste esta lectura de Aristóteles. Para Aristóteles, como saben, perdón si lo estoy aburriendo, el lenguaje logos puede usarse de manera teórica y práctica. El uso teórico del lenguaje da lugar a dos tipos de conocimiento, episteme o ciencia y sofía, sabiduría. Cuando en vez se emplea de manera práctica, el logos da lugar a dos tipos de deliberación, tecné o saber cómo y phronesis, prudencia. Ahora Heidegger argumenta que Aristóteles da una posición más elevada a la sofía que a la phronesis, dando así a la vida filosófica prioridad sobre la vida política. Sin embargo, para Heidegger, esta prioridad de la filosofía sobre la política tiene consecuencias anárquicas. Esa es la cosa interesante. Mientras generalmente nuestra prioridad que la tradición filosófica en el occidente da a la contemplación sobre la política, no tiene consecuencias anárquicas. La episteme, ahora estoy hablando de Heidegger, la episteme es conocimiento sobre la base de axiomas, o archai, pero no es ella misma conocimiento de axiomas. Esta forma de desocultamiento, según Heidegger, se debe al nous, o intelecto. De acuerdo con Heidegger, cito, el nous como tal no es una posibilidad del ser del hombre, del Dasein, puesto que nosotros el intelecto es dianoético. Lo que intuimos intelectualmente está presentado a través de un logos. Para Aristóteles, el papel de la sofía es actuar como un intermediario entre la episteme humana y el nous divino. La sofía o sabiduría lleva a cabo esto retroyendo el número limitado de fundamentos de archei, que son los fundamentos de la ciencia, al conocimiento de un porqué último, de la razón última de todo, o el bien de todo. Sin embargo, Heidegger enfatiza que precisamente porque la sabiduría es un conocimiento del bien último, no es una forma de praxis, a diferencia que en Platón, Aristóteles nunca identifica la sofía con la phronesis, lo que hace que la concepción aristotélica del bien no tenga carácter práctico. Lo que mantiene la filosofía entonces al margen de la política es que el bien es el mismo entendido como una causa o fundamento. No es ahipotético o anárquico en el sentido que Cohen da a este término. En Aristóteles, que algo sea bueno simplemente significa que ha alcanzado su estado completo, su completud de ser. No tiene un significado ético. Más determinante es que Aristóteles presupone que los seres naturales pueden alcanzar su fin por sí mismos, sin ser guiados por una fuente trascendente, ni un origen ni un final. Y esta finalidad inmanente es su razón de ser, el argeton ontos. La tesis de Heidegger, entonces, es que la vida teórica es superior a la vida política porque la ontología está a un nivel más elevado que la ética, o mejor, porque la ciencia del bien, coaciencia, es una ontología, no una ética. De hecho, la ontología aristotélica excluye el acceso a cualquier asociación de la idea de bien con la singularidad de Dios. En resumen, en Aristóteles, según Heidegger, el bien no sería un principio rector de la acción. Ahora, a la inversa,
Para Heidegger, la fronesis aristotélica, el conocimiento del bien práctico, no es una ciencia. Entonces, por un lado tenemos una ciencia que nos lleva a una acción y por otro lado, lo que está al fundamento de nuestra acción no puede ser ciencia, pues carece conocimiento de los fundamentos naturales. La meta de la fronesis es meramente hacer el individuo, cito a Heidegger, transparente a sí mismo, en relación con su propia tarea en el aquí y el ahora. La prudencia no ordena un bien específico que debe ser perseguido y un mal que debe ser evitado. La prudencia aristotélica, a diferencia de la razón práctica kantiana, no genera imperativos categóricos. La deliberación, por tanto, no trata de lo que haya que hacer, sino de cómo hacerlo, acerca de cómo debo actuar para desocultarme a mí mismo del mejor modo posible, es decir, para vivir del modo más verdadero o auténtico en el contexto social dado al que he sido arrojado. La posición de Heidegger, siguiendo a Aristóteles, es que la fronesis descubre la más elevada verdad relativa a Dasein, pero no es el desocultamiento como tal. Lo más importante para el ser humano, es decir, ¿qué debo hacer yo aquí y ahora? ¿Cuál es mi mejor forma de vivir? Según Heidegger, no es lo más importante en cuanto tal, porque el ser humano no es el ser más elevado. Por medio de esta interpretación de Aristóteles, Heidegger entonces deconstruye la cuestión socrática de cómo vivir la vida. Señala en Sócrates una aporía fatal. De una parte, la fronesis puede guiarnos en nuestras acciones, pero no es un poder autosuficiente, no es comparable a los principios de la naturaleza. La fronesis no gobierna en ese sentido, no tiene un AG sobre los seres humanos. No hay necesidad alguna asociada a la posibilidad que tenemos de alcanzar una buena vida o que tenemos que ser auténticos. Por otro lado, la sofía o la vida filosófica consiste en una intuición intelectual de seres eternos que no tienen relación de ninguna clase con lo que ocurra en la existencia humana. Para Aristóteles no existe algo como la divina providencia. Asimismo, la sofía no gobierna tampoco sobre los seres humanos. En la lectura de Heidegger, ni la fronesis, ni la sofía, ni la política, ni la vida filosófica son suficientes para disipar el anarquismo fundamental de la existencia humana. La respuesta que Heidegger da a esta anarquía de la existencia humana en sí tiempo, como es bien sabido, se relaciona con su discurso, bastante ambiguo desde un punto de vista ético, acerca de la conciencia como respuesta a la llamada del ser que se encuentra más allá del alcance de la razón. Ahora bien, lo que resulta más interesante en la lectura que Heidegger lleva a cabo del sofista es que a pesar de esta defensa de Aristóteles, se ve forzado a retornar a Platón, precisamente porque los seres humanos no podemos vivir en constante contacto con el nous, puesto que pensamos en el modo de hablar. Nunca desocultamos los entes simplemente en su ser, a partir de una intuición no ética de su arjé, sino siempre por medio de la interpretación. Hablamos de algo como algo. Nuestro hablar sobre los entes puede revelarlos como son o distorsionarlos como no son. La estructura apofántica del habla es la responsable de la posibilidad del engaño y por tanto de la falsedad, la cual tiene por tanto su hogar en la vida política de los seres humanos, en su hablar con otros sobre cuestiones comunes y no en la intuición intelectual de la que se ocupan los entes divinos. Bueno, ahora en la época del misinformation estamos en esta situación en pleno. El ser humano es por naturaleza un animal político, existe en la ciudad, no en la proximidad a los dioses. Por este motivo, el filósofo se ve siempre ensombrecido por el sofista y se hace necesario separarlos, llevar a cabo una crítica de logos a propósito de su capacidad para engañarnos. El dilema de Heidegger en estos años es el siguiente, yo creo. La decisión aristotélica por una vida filosófica más alta o más noble que la vida política depende de haber separado previamente ambas formas de vida, es decir, de haber decidido la figura o el eidos del filósofo de aquella del sofista. Pero esta es la batalla librada en primer lugar por Platón. Se hace entonces inevitable para Heidegger el retorno a Platón. Al mismo tiempo, Heidegger quiere evitar, como Cohen, interpretar la filosofía platónica como una religión de la razón.
Entonces, la estrategia de Heidegger, según mi opinión, consiste en alejarse del énfasis en la separación del bien y del ser, que estaba tematizada por Cohen, y en lugar de esto, centrar la atención en la noción de una comunidad de ideas, o koinonia ton genon. Como ustedes saben, el intento platónico, en el sofista y en otros lugares, de atrapar al sofista, requiere del parricidio de Parménides. Si la filosofía pretende ser algo más que retórica, entonces debe permitirse que el no ser sea, de alguna manera. Si el logos significa el decir de algo como algo, entonces logos es decir que algo es tanto sí mismo como lo que no es. O sea, algo es significa algo es sí mismo, pero es también algo que no es. Al primer algo corresponden los géneros del uno y del ser, gen y on. Cuando decimos que este algo es, queremos decir que este algo es también sí mismo. El sí mismo corresponde al género de la mismidad o identidad. Por otro lado, cuando decimos este algo que es idéntico a sí mismo, lo decimos como algo que no es, queremos decir que este algo es otro que sí mismo. El otro corresponde al género de la diferencia. Decir que algo que también es algo que no es en sí mismo significa desocultar la diferencia del algo que lo determina. Por lo tanto, el verdadero logos es también decir algo en su mismidad y en su determinada diferencia u otra edad respecto de sí mismo. Un decir de esta naturaleza es un desocultamiento de aquel algo al que corresponde el género de la aletheia o del ser desoculto. Entonces, uno, ser, identidad, diferencia, verdad, tales son los géneros fundamentales, 5, o los principios ontológicos de acuerdo con Platón. Dado que toda atención que se presta a algo significa atenderlo como lo que no es, como otro respecto de sí mismo, es posible presentar algo como siendo su apariencia, lo que por tanto también hace posible la opinión falsa, con la que el sofista ha sido descubierto. Esa es un poco la iteración de Heidegger. Heidegger sostiene que en el sofista Platón ofrece una solución a la gigantomaquia peritesúsias entre materialistas e idealistas, gracias al punto de vista de que el ser significa koinonia dinamis, o como él dice, la posibilidad de ser con otro, de los diferentes géneros. Ser significa la posibilidad de la copresencia con algo. La diferencia ontológica, entonces, se refiere más propiamente a las posibilidades de copresencia de estos géneros con el ser mismo y a su diferencia respecto de los entes. Los entes, por tanto, no son el ser, son no ser, que sin embargo existe en virtud de su comunidad con los géneros de ser, la koinonia tes genos. Ahora, ¿cuál es el carácter político de esta comunidad ontológica basada en los principios del ser? ¿Cuál es la ética de la diferencia ontológica? En las lecciones sobre el sofista, Heidegger rechaza con vehemencia la interpretación providencial de esta comunidad entre el ser y los entes, dada por ejemplo por el neoplatonismo y por las tradiciones filosóficas monoteístas medievales. De acuerdo con la filosofía helenística y después la medieval, las ideas platónicas o principios eran ellas mismas dotadas de vida e inteligencia, es decir, que son algo como los ángeles, o para los paganos a lo mejor las estrellas y los buenos demonios, que nos acompañan y guían a través de la vida, determinando de este modo nuestro destino. Para Heidegger, en cambio, todo lo que Platón quiere decir es simplemente que la vida y el intelecto participan de las ideas, o que son un entendimiento del ser, pertenece al ser. Que un entendimiento del ser pertenece al ser. Pero esto no significa que el ser es intelecto o vida. Si el ser fuera intelecto o vida, entonces no podría darse a sí mismo al intelecto y a la vida. El ser no sería el poder o la posibilidad que conduce a las diferentes especies a una comunidad. Está bien, creo que Heidegger tiene razón. Pero también para Maimónides y para Cohen es obvio que resulta imposible atribuir cualquier determinación positiva al ser uno. Como enseña Maimónides, al hablar de Dios, lo único que se puede hacer es negar atributos positivos. De maneras, aquí cito Maimónides, de manera similar, Él vive
pero no a través de la vida. Él es poderoso, pero no a través del poder. Él conoce, pero no a través del conocimiento. Por lo tanto, no se debería decir, dice Maimónides, Dios es omnipotente, sino solo que es no impotente, etc. Lo que aquí está en juego, yo creo, es una complicada lucha que para mí tiene más episodios en el siglo XX entre Cohen y Heidegger sobre el verdadero significado de la negación determinada y de la nada. Pero bueno, obviamente no es este el lugar para hablar más de este detalle. La cuestión hoy para mí, en cambio, es mostrar que la intervención de la coinonía platónica por parte de Heidegger es una lectura alternativa, pero bastante cerca en ciertos aspectos, de la doctrina coeniana de la correlación entre Dios o el Creador y los entes o criaturas. A propósito de esta coinonía, Heidegger afirma lo siguiente: debe haber un ser eterno para que el nous, el intelecto, sea lo que se supone que es. Y de modo similar, debe haber una quinesis, cambio, para que el nous sea lo que es. Una apertura viva, el llevarse a cabo el desocultamiento de los entes mismos. Fin de cita. Por lo tanto, el ser participó tanto de la quietud como del movimiento, de la eternidad como del tiempo. No es otra cosa que el nombre de su correlación. Y al igual que en el caso de Cohen, también el de Heidegger, el único modo de que puede entenderse esta correlación entre ser, es decir, la singularidad de Dios, que corresponde al uno de Platón, y entes, es atender al significado del conocimiento de la ciencia. En otras palabras, la comunidad de Dios con sus criaturas no es otra cosa que el orden de la naturaleza captado por la ciencia. Sin embargo, para Heidegger, la verdadera ciencia de la naturaleza, como copresencia del ser con los entes, es el pensamiento de la diferencia ontológica, que se correlaciona con un bios teoréticos, una vida filosófica situada al margen de la política y de la religión. Para Cohen, en vez, esta verdadera ciencia de la naturaleza está correlacionada con el conocimiento ético y con una política mesiánica. En conclusión, es significativo, creo, que en sus lecciones sobre el sofista, Heidegger no comenta nada acerca de las palabras del extranjero ateniense con las que concluye la resolución platónica de la gigantomaquia. Esas son las palabras. El filósofo, de acuerdo con un dicho, una oración infantil, dice que todo lo que está desprovisto de movimiento y todo lo que está en movimiento son ambos tanto lo que es como el todo. Fin de cita. Ahora, de acuerdo con la edición del Sofista de Stahlbaum, esta referencia a una oración infantil puede ser que se refería a un juego infantil en el que se emplea la expresión que todo lo inmóvil se mueva. Aristóteles sostenía que los seres divinos eran desapasionados y que por tanto no podrían ser movidos por los apuros de sus hijos en la tierra. Al contrario, Platón parece construir su ontología precisamente de tal modo que permita que un ser divino que no conoce la pasión, sin embargo, sea movido por la oración de sus hijos, de sus niños. Ya Ficino entendió la expresión en Epinomis: los seres humanos no poseen nada más divino que la religión, es una cita, como la culminación de la filosofía platónica, e identificó al último Platón con un hombre de oración, el Senex Orans. Como hemos estado en otro lugar, Cohen y Rosenzweig sostuvieron que la idea de una correlación entre creador y criatura hace de la oración la expresión política más esencial de su relación. A Heidegger, por el contrario, parece habérsele escapado la relevancia político-ontológica de las oraciones. No cabe duda de que esta negativa a escuchar cualquier otra cosa que no sea la llamada del ser pueda dar cuenta de su fracaso a la hora de dar una interpretación del final del sofista, cuando el extranjero ateniense reclama la noción de Dios en tanto creador de la naturaleza, en la que todos los seres, ónticamente, son imágenes o copias de los arquetipos creados por Dios. Los sofistas entonces se vuelven idólatras y los filósofos, tal como podría pensarse un Moisés, son aquellos que presentan las verdaderas imágenes o íconos, verdaderas opiniones o dogmas de los arquetipos divinos. Muchas gracias por su paciencia y por mi mal español.